nuestro podcast Noticias y Buenas Noticias. Hoy estamos bien contentos de compartir con ustedes el mensaje de la palabra, tanto como las noticias que están sucediendo y que pasan alrededor del mundo. Hoy vamos a estar hablando de la autoridad, la eficacia, la suficiencia de la palabra y de la perfección. Así que no te puedes perder este episodio que vamos a estar resumiendo desde la parábola que Jesús nos cuenta en San Marcos capítulo 4. Así que quédate con nosotros aquí para disfrutar de este episodio que está muy emocionante y muy bueno para nosotros. Bien, ¿cómo están nuestros otros amigos aquí en la isla? Los amigos de los que nos escuchan, Pastor James, Pastor Diliberto. Empezamos con la ciudad de los señores, la gente de tercera edad. Para ese debe... Oh. Es como quitar el alfombra debajo de uno. No, yo sé que la mayoría de los que nos escuchan son ponceños, entonces vamos a defender a nuestra querida ciudad ahí abajo en los comentarios. Si quieres escribir Ponce es Ponce, yo estoy bien. Simplemente con esto como mi introducción. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, y el pastor Diliberto que está cada vez más cerca de vivir lo que vamos a escuchar, creo que este domingo que viene, si no me equivoco, vamos a escuchar sobre partos y cómo el sufrimiento se convierte en alegría. Así que nuestro mejor ejemplo es ese que el pastor Diliberto que está por vivir esa profecía de Jesús. Así mismo es. Ya no falta mucho para recibir esa alegría en nuestros brazos. Y no todo es sufrimiento o dolor tampoco en estos momentos. Ayer cumplió nuestra hija 4 años. So, en medio de los momentos difíciles hay bastante para celebrar. Wow, qué bien, qué bien. Y tienen que quedarse aquí, queridos oyentes, porque en alguno de estos podcasts el pastor Diliberto va a revelar, el nombre del hijo que está por venir, que creo que podemos decir una pista, ¿no, Pastor James? Sí, nosotros tenemos nuestros sospechos y imagino que ustedes de este programa con subtítulo Quédate con Marcos tal vez tienen sus ideas también, aunque él no nos han dicho, pero mira cómo se reacciona cuando adivinamos. Yo voy a decir que es el libro más cuadrado de la Biblia. Yo creo que va a tener ese nombre. Escribe en los comentarios los nombres de varón que adivinan. Van a poner la familia Diliberto a su segundo hijo, su cuarto hijo, digo, pero su segundo varón. El que adivine va a recibir una sorpresa. Vimos el último estudio, nada oculto queda sin así es. Hay que estar pendiente, escuchando, el que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Tal cual. Pues, sin hacerles esperar más, les invitamos a poder compartir con nosotros esta primera parte de nuestro programa, que es la noticia, que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy en San Marcos. Seguramente ya han visto esta noticia, no es tan nueva, pero cada cierto tiempo se actualiza un poco, y es que hay un lugar llamado el Arca de Noé, donde se dice que hay más de 60,000 semillas para alimentar al mundo, que estamos preparados para el fin del mundo porque tenemos muchas semillas. De hecho, leía que hay algunas semillas allí de las que ya no existen árboles, pero que se están guardando allí, de algunos indios cherokees en los Estados Unidos, de un tipo de maíz que a ellos les gusta. ¿Han escuchado sobre esta arca? Sí, y de hecho es muy, muy interesante el concepto.
muchas veces nos damos cuenta de que especialmente los frutos, las plantas domésticas, se cambian mucho. Lo que comieran hasta los bisabuelos, los tatarabuelos, eran variedades de tomate, etcétera, bastante distinto. Y parte del papel de esto es preservar versiones anteriores. Por ejemplo, si llega algún tipo de enfermedad que ataca todo el maíz en el mundo, se puede quizás encontrar otra variedad anterior que sea resistente a tal enfermedad. Entonces, un proyecto bastante fascinante. No solamente es para el fin del mundo, digamos, aunque hablo del día de juicio, sino para cualquier tipo de resultado inesperado en el cambio que hay siempre en las plantas, en la genética. Tal cual, mira, aquí era que le decía la cuestión. Se encuentran los frijoles, la calabaza y el maíz de la nación Cherokee, el primer grupo de nativos americanos en enviar cultivos a la bóveda, incluido su sagrado maíz White Eagle. Creo que son de California. Igual que Pastor Antonio, ¿no? Me imagino que sí. Fija el nombre de este pueblo en el frío de Longyearbyen. Longyearbyen. ¿Viste esto al final? Sí. Si solo tuviéramos nombres como esto aquí. Yo creo que este es un lugar en Noruega, ¿verdad? Si no me equivoco. O Noruega o Antártica. Ajá. Pues muy interesante porque ¿por qué alguien haría un proyecto como este, verdad? Muchas veces yo creo que no se le da demasiada importancia a algo como una semilla. Sí, es fascinante. Las semillas son algo que creo que olvidamos muchas veces. Cuando comemos, por ejemplo, un fruto o un vegetal, o comemos las semillas o los tiramos. Y hoy día en Michigan, tenemos algunos oyentes en Michigan. La gente está bien enojados porque la gobernadora de Michigan prohíbe a que compren semillas en las tiendas durante la cuarentena. Entonces, como es primavera allá y por fin es tiempo de sembrar, muchos están muy frustrados. Las semillas son vida. Todo lo que comemos, que sea vegetal, depende de semilla. Y hasta la carne que comemos también depende de semilla, porque produce lo que comen los animales que comemos nosotros. Claro, los agricultores, por ejemplo, pagan buena plata, ¿verdad? Para comprar sus semillas. Mi suegro es agricultor en Nebraska y es increíble la inversión que él tiene que hacer. Toda su vida, hablando en términos terrenales, ¿verdad? Gira alrededor de la semilla. Entonces, él siempre está ahí pendiente de los precios, los altos y bajos del mercado. Entonces, va a ser interesante también cómo COVID afecta a toda la economía del mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Estoy friseado. Tal cual. Así que qué interesante es ver la importancia de las semillas. Por eso, ahora esto nos da una perfecta conexión a nuestra parábola para hoy, porque trata justamente de la semilla, pero la semilla más poderosa, me parece a mí, en todo el mundo, que no se va a perder y que queda para siempre. Tal cual. Bien, entonces, habiendo hablado de las noticias, vamos entonces a las buenas noticias.
Muy bien, entonces invito al pastor Anthony leer la historia de hoy. Son solo 4 versículos y decirte la verdad, este es uno de mis parábolas favoritas y solo aparece aquí en San Marcos. 4 versículos nomás. Ok, dice, Jesús dijo también, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semilla sobre la tierra, ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. Ok, gracias. Muy corto y muy pequeño, como la semilla que quiere destacar. Y como hemos dicho ya muchas veces, si estamos estudiando Marcos, tenemos que prestar atención a cada palabra porque son empacadas con significado. Y vamos a ver mucho en estos 4 versículos. Hay algunas notas del texto antes de todo que me gustaría hacer. Otra vez Jesús sigue con la secuencia que ha dado los últimos capítulos de ese programa, ¿verdad? Hablando de semillas, hablando de fe, hablando de predicar, hablando del ministerio en general de los discípulos y de la iglesia. Y esta vez él dice que el reino de los cielos, el reino de Dios, es otra vez como hombre que va tirando la semilla. La primera vez que hablábamos de la semilla tirada por el sembrador, hablábamos de las tierras, los 4 tipos de tierras. Pero esta vez Jesús quiere que enfocamos en otra cosa. No habla de la tierra, sino habla de la semilla misma, lo que habíamos hablado en nuestro programa anterior y hablando especialmente de este arca de semillas. Y dice algo aquí muy hebreo, que el español no capta bien, hasta lo ha intentado explicar y creo que lo distorsiona un poco. Ya sea que él duerme o esté despierto. Literalmente el texto en griego dice que él duerme y él despierta noche y día, ¿verdad? Simplemente está diciendo, él está haciendo estas cosas. Lo que hace el sembrador es dormir y despertar. Y el orden también es el revés de lo que nosotros normalmente solemos decir. Nosotros, si fuera de perspectiva latina o americana, diríamos que él despierta y va a dormir. Ellos dicen al revés. El día comienza cuando se pone el sol y termina otra vez cuando el sol está poniendo, ¿verdad? Entonces, todo el día, ¿qué hace el agricultor? Nada. Se supone que está atendiendo a... Estás mudado, pastor. ¿Qué hace tu suegro? Es cierto lo que está diciendo. Sí, no hace nada. No, dice aquí, dice que él está quizás trabajando, vigilando, puede ser que está quitando las hierbas, pero en la oración aquí de Jesús, todo el trabajo está hecho por la semilla. Es la semilla que brota, es la semilla que crece. Y el agricultor, sus acciones en esta oración son acostarse y despertarse. Es observarlo. Él está observando lo que está pasando por la semilla misma. Y dice que sin que él sepa cómo. Ahora, yo estaba estudiando ese texto antes y siendo un poco arrogante como una persona moderno, pensé la primera vez, pues en el tiempo de Jesús ellos no entendían cómo funcionan las semillas, pero hoy en día somos tan científicos que nosotros entendemos completamente. Entonces, quizás hay que explicar esto. Y hice una investigación. ¿Sabes qué?
Los científicos hoy en día todavía dicen, no podemos entender realmente cómo funciona una semilla. Es como un milagro, realmente. Hace cosas que no entra a la lógica. Dice que la semilla carga en sí todo el poder, el agua, los nutrientes, todo el poder que necesitan para hacer toda la expansión de energía. Tengo algunas notas aquí. Mira, cuando una semilla, pequeña que sea, encuentra agua por la primera vez, utiliza este agua para dar presión equivalente a 400 atmósferas de presión. 400 atmósferas. Wow. Estamos hablando una bomba. Es realmente una bomba que tiene tanta potencia que puede romper concreto, puede romper piedras para echar sus raíces al aire. Había un barco que estaba lleno de semillas y hecho de hierro, digamos. Entró una filtración y las semillas comenzaron a germinar y desplotó la barca. Rompió el hierro del casco por el poder en estas semillas. Son explosivas. Tengo aquí en inglés, often over 1,000 pounds per square inch. 100 libras por pulgada de presión. Absolutamente increíble. Y hasta hoy en día no entendemos cómo es que una semilla puede llevar tanta potencia. Ok, siguiendo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Jesús otra vez enfatiza, ¿quién está haciendo el labor aquí? No es el granjero. Todo está pasando por sí misma, por el poder de la semilla. Primero sale una hierba, luego la espiga y después el grano se llena en la espiga. Poco a poco va revelándose. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz porque ya es tiempo de cosechar. Quiere decir, el granjero, el agricultor, solo tiene que estar pendiente a cuando está listo. La única cosa que hace en esa parábola, y no es decir que los agricultores no hacen nada, no me escuchan mal, pero en la parábola de Jesús, el único trabajo de agricultor es reconocer cuando ha llegado el momento de cosechar. Fascinante, fascinante. Y tu suegro no habla español, Anthony, entonces. No Sí, estamos bien. Yo creo que es clave para ver que Jesús está utilizando conocimientos del campo para, un poco irónico, porque siempre las parábolas tienen una cosa irónica que no tiene sentido para nosotros como humanos, pero es obviamente la palabra de Dios, porque principalmente dice en Corintios 3, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 6, perdón, dice, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, claramente, otra vez, para hablar del poder de la palabra de Dios, no depende de cuán buen sembrador uno es. No depende de cuánto conocimiento tenga sobre el campo, sino de Dios. Es el que da crecimiento. ¿No le y parece? la tierra también. Sí, ¿no le parece eso interesante? Porque a veces uno hace tantos planes, tiene tantas ideas, y a veces la idea que menos uno creía que iba a funcionar es la idea que produce más cosas. Eso es lo que da. Increíblemente. Sí, Aquí otra vez un consuelo enorme, ¿verdad? Para nosotros, los cristianos, quienes hemos sido llamados a sembrar.
la semilla a dar testimonio de la palabra de nuestro Señor. Sí, Me ha hecho recordar de una cita muy conocida de Lutero. Estoy seguro que ustedes también lo conocen, ¿verdad? Donde él atribuye el éxito de la reforma o su obra de volver la iglesia a la palabra de Dios. Cuando él tomaba cerveza, ¿verdad? Él dice que él no hacía nada mientras él tomaba una chelita junto con sus amigos. La palabra de Dios hacía todo el trabajo. Ujú. La palabra del Señor lo hace todo. Así es como termina esa cita. La palabra del Señor lo hace todo. sí, es fascinante comparar la reforma con el poder de la semilla, ¿verdad? Porque ah, estaba leyendo mucho acerca del poder de las semillas. Es increíble. Yo nunca imaginé que me iba a fascinar tanto estudiar el poder de las semillas, pero es increíble. Ay, James. Eh, bueno, No, pero Antonio está obligado a estudiarlo. sí, claro. Pero pues una de las cosas que encontré fue un ejemplo en Masada, en Israel. Una excavación arqueológica encontró una semilla que había sido enterrado en una jarra hace 2000 años, casi 2000 años, y que encontraron y como no tenían otra cosa que hacer, sembraron esta semilla. Creció de una vez y hoy en día es un árbol, creo que de olivo, no sé, ah, allá mismo en el sitio. Esperó 2000 años esta semilla y Mm. cuando lo dieron agua comenzó a crecer. El poder explosivo, para mí, ¿qué es la reforma luterana? Es simplemente que alguien otra vez encontró la semilla y ¡boom! Cuando encontró agua, pues no hay cómo detenerlo. Y los que quieren resistir a la palabra de Dios, ah, no, lo siento, Dios tiene brutos como servidores, pero tiene herramientas perfectas. Y ese es el consuelo de su pastor, queridos oyentes, que Lutero una vez comenzó una prédica diciendo, o una enseñanza en clase, bueno, Dios habló una vez por burro en la Biblia, ¿verdad? Espero que lo hace otra vez. Ah, Eh, y lo puede porque la palabra de Dios es potente, potente, potente. De hecho, me gustaría que hablamos un poco en términos teológicos de algunos de los aspectos de la palabra que confesamos como luteranos, como teólogos, estudiantes de la Biblia. Son 4 y me gustaría que hagamos un comentario pequeño sobre cada uno y creo que después podemos terminar para hoy. La primera, bueno, voy a leer los 4 y luego vamos uno por uno. Son la autoridad de la palabra, la perfección de la palabra, la eficacia de la palabra y la suficiencia de la palabra. Y vamos a ver todos esos 4 aspectos también en una semilla. Entonces, vamos quizás comenzar con la autoridad de la palabra. ¿A qué referimos cuando hablamos de la autoridad de la palabra de Dios? sí, yo creo que obviamente tenemos que decir que la palabra de Dios es la primera marca de la iglesia que Lutero identificó en su escrito de los concilios y la iglesia. Y la palabra de Dios tiene la autoridad sobre todo, ¿verdad? Es como se afirmó en la Reforma, es la única fuente y norma de la fe y de la vida. Y eso es muy importante porque aquí no trata de lo que yo diga como pastor, aquí no trata de lo que el Papa puede decir, aquí lo que importa es lo que la palabra de Dios diga sobre nuestra fe y sobre cómo debemos vivir de acuerdo a ella.
Por eso, si nosotros seguimos la palabra de Dios, no podemos permitir que alguien nos diga lo contrario y aceptarlo así nada más. Especialmente es tan famoso Lutero y conocido por afirmar esto frente a todos los príncipes cuando le fue preguntado, ok, entonces, ¿vas a negar todo lo que has escrito? Bueno, tiene que convencerme con la palabra de Dios para que yo pueda aceptarlo. Entonces ahí se demuestra claramente cuál es la autoridad de la palabra de Dios. Está por encima de todo. No hay nada por encima de ella. Y cuando un pastor habla, necesita hablar de acuerdo a lo que ella dice y no poniendo cosas donde no existen. Ujú. Súper. Pastor Anthony, tú puedes quizás hablarnos del aspecto de la perfección de la palabra. Sí, con mucho gusto lo hago. La palabra de Dios no le falta nada, ¿no es cierto? Es totalmente perfecta. Entonces no le corresponde al hombre añadirle algo de sus propias opiniones, de sus conclusiones, sus filosofías, su entendimiento del mundo alrededor. Em, y eso también es un gran consuelo para los cristianos, porque sabemos que podemos confiar en la palabra de Dios y lo que nos dice en cuanto a nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro destino. ¿No es cierto? No tenemos que ir a ningún otro sitio distinto. No tenemos que esperar ese sueño, por ejemplo, que Dios nos hable en un sueño o que nos revela algún signo. No, en la palabra de Dios tenemos la vida eterna, ¿verdad? Que no falta nada. Exacto, exacto. Ok, también habíamos hablado de la eficacia. De hecho, esta parábola habla en gran manera de la eficacia de la palabra en particular, que cumple lo que está mandado a hacer, ¿verdad? Dios dice en Isaías que mi palabra no devuelve vacío, como el agua sale del cielo y rocía sobre la tierra, mi palabra no me vuelve vacía. La palabra de Dios tiene dos funciones principales que siempre decimos como teólogos luteranos. El primero es la ley, es que condena, nos muestra nuestro pecado. Y yo no creo que hay ningún caso en que la palabra no cumple su función de condenar. Aun si la gente no lo aceptan, quedan condenados por la palabra de Dios, lo que dice sobre el pecado, sobre la perfección. Pero el segundo función de la palabra es el Evangelio, ¿verdad? Que nos revela nuestro Salvador. Y realmente es eficaz esa palabra, perdón. Cuando esta palabra es predicada, llega a corazones y crea la fe. Y ese es gran consuelo, porque no nos ha dado Dios una herramienta inútil, sino que es poderoso y eficaz en todo. Muy bien, Pastor Maita, ¿quieres hablarnos de la suficiencia de la palabra? Sí, creo que mucha gente a veces se pregunta, pero la Biblia no habla sobre este tema, ¿verdad? No dice nada sobre este tema. Y puede ser que es verdad, porque la Biblia no tiene todo lo que nosotros quisiéramos saber, no tiene lo que quisiéramos que tenga, sino que contiene lo que es suficiente para salvarnos. Entonces, la palabra de Dios es eficaz, pero también nos enseña cómo nosotros llegamos a ser salvos, que es por Cristo. Y eso es suficiente, aunque para muchos es nada, aunque para muchos quizás, como decía el pastor Anthony, falta soñar más. Realmente para nosotros como cristianos, lo único que necesitamos en nuestra vida es la palabra de Dios. Y con eso es suficiente para nosotros hoy día poder decir que estamos seguros del cielo y de la vida eterna.
Bien. Sí, es gran consuelo saber que la palabra es suficiente, ah, especialmente uno buscando qué hacer en un momento como esto. ¿Qué dice la Biblia sobre una pandemia? Bueno, no vas a encontrar la epístola a los encerrados en casa que explica exactamente lo que hay que hacer, pero ¿qué es lo que confesamos sobre la palabra? Ya todo lo que necesitamos saber de cómo actuar, de cómo vivir, se ha dado en la palabra, se puede encontrar. Es como la semilla que crece y llena todo. Y de hecho, esto vamos a hablar en el siguiente parábola de Jesús y en la próxima programa. Por ahora, creo que esto basta, ya tenemos mucho más que conversar. Espero que en casa han podido aprender algo y tomar algunas notas en sus Biblias, porque vamos a seguir aprendiendo, quedándonos con San Marcos hasta que este toque de queda sigue. Nosotros estamos en buena compañía aquí con el Señor Jesús. Paso la voz al pastor Maita para cerrarnos también con oración. Bien, antes de la oración solo me llamó la atención un poco al leer esta parábola y que quizás obviamente es mucho consuelo para las personas, tanto como para los pastores, es que la historia de San Agustín, ¿verdad? Él no era alguien perfecto toda su vida, ni tampoco era considerado santo desde que nació. Sin embargo, dice que su madre siempre estaba detrás de él, buscándole, orando por él, hablándole la palabra de Dios. Y recién cuando él llegó a ser bien adulto, fue cuando llegó a dedicarse a la palabra de Dios. Entonces, puede ser que algunas veces uno se encuentra frustrado porque las cosas no dan fruto rápido, pero hay una promesa y la promesa es que la palabra de Dios crece cuando y donde Él le place. Oremos entonces, queridos hermanos, dando gracias a Dios por esto. Amado Padre Celestial, te damos inmensamente gracias por tu Hijo Cristo, la palabra hecha carne, quien resucitó al tercer día, dándonos a nosotros este consuelo de su resurrección. Te pedimos que tu palabra se quede en nuestros corazones guardada de tal forma que crezca y traiga muchos frutos. Te pedimos por todas las personas que escuchan tu palabra para que según tu tiempo le haga crecer en ellos esta palabra de tal modo que también traigan frutos. Bendícenos a nosotros mientras nos quedamos ahora en nuestras casas escuchando tu palabra, sabiendo que tú estás presente con nosotros cada día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga. Amén.